Buenas, de nuevo. Incorporémonos, por favor. Hay que irnos incorporando. Bien, entonces nos habíamos quedado con esta idea, el problema de la pobreza y del empobrecimiento en lo urbano. Problema y el problema de pobreza y del empobrecimiento. Cualquiera diría, bueno, usted está redundando. Sí. Y fíjense que no estamos redundando. Ya vamos a ver por qué. Entonces, este es el otro problema que explica, ¿sí?, el por qué la pandemia COVID-19 ha venido también a complicar la situación, ha venido a agravar la situación. ¿Sí? Y esto me lo voy a leer yo, esta diapositiva. Vinculamos la pobreza y empobrecimiento porque constituyen para el caso de El Salvador una situación de aumento en espiral. Es decir, que no hay una preocupación por parte del Estado de implementar políticas públicas como respuesta que detengan el porcentaje de la pobreza de tal manera que se registra una vorágine que se puede evidenciar en el día a día, en la comunidad, en lo existencial, etc. O sea que los pobres son cada día que pasa más pobres, constituyéndose en pobres empobrecidos. Lo que no es redundar, sino que evidenciar que debido a que no hay políticas públicas eficaces de lucha en contra de la pobreza, las condiciones objetivas y subjetivas se van incrementando y que para el año de 2019 habían más de 1 millón de salvadoreños y salvadoreñas en condiciones de pobreza en lo urbano y que para aquel entonces constituía el 21% de la población total. Según estudios hechos por el PNUD, la población que reside en áreas urbanas ha aumentado de 26% a mediados del siglo XX a 67% en la actualidad. Pero lo grave es que gran parte de esta población está privada de las ventajas que ofrece la vida urbana. De hecho, el 55% de los salvadoreños en situación de pobreza habita en las ciudades principales. Este dato fue sorprendido con la irrupción de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020. Vean, entonces resulta que en El Salvador el problema de la pobreza no es como en otros países que también existe la pobreza, en donde gracias a las políticas públicas, gracias a una preocupación de medidas de protección a las condiciones de las personas pobres, la pobreza llega a un tope y no pasa más, no pasa a más. ¿Sí? O sea que no va como su porcentaje incrementando. A diferencia que en El Salvador. En El Salvador, la gente va sufriendo un proceso de empobrecimiento. ¿Qué significa eso? Que cada día son más pobres. Son más pobres. Entonces, ¿por qué? Porque no hay medidas, no hay políticas públicas que digan hasta aquí que lleguen los niveles. ¿Sí? Y hasta aquí que lleguen los niveles y que vamos a implementar políticas públicas que permitan ir superando.
el nivel de pobreza. Pero aquí en El Salvador no ocurre lo mismo. Entonces, ese también viene como a ser un terreno fértil para que los problemas como la pandemia COVID-19, ¿sí?, se ensanchen, ¿sí?, y tomen mayor afectación, ¿sí?, mayor impacto. Entonces, en El Salvador tenemos un problema muy grave. Y es lo que decíamos aquí, es una vorágine. Es algo que no se está deteniendo. Imagínense cómo también se puede configurar esto. Este pobreza y empobrecimiento. De que con la pandemia, porque mucha gente quedó sin empleo y ya no lo volvió a recuperar. Entonces, esa gente que antes tenía empleo formal o informal, posiblemente sus condiciones eran pobres, pero su condición de pobreza no había pasado más, no había pasado a más, ¿sí? Ojo con eso. Pero como se quedaron sin empleo, entonces hubo niveles de pobreza en aumento, ¿sí?, en aumento. Eso por un lado. Por el otro es que gente que no estaba catalogada como pobre, sino que clase media, ¿sí?, con esto que se quedó sin empleo, engrosó, ¿sí?, o integró el ejército de pobres. Y esta es una situación totalmente grave y que está ocurriendo en El Salvador. Entonces, esa es otra razón. Y esto podría ser como una pregunta muy importante que ustedes podrían formular en el cuestionario, ¿sí? ¿Cuáles son las dos situaciones, ¿sí?, que explican el por qué el COVID-19 ha profundizado, ha agravado las condiciones de pobreza y de empobrecimiento en El Salvador? ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que podrían ser también precondiciones. Entonces, que se vea así la situación. A continuación viene un cuadro, ¿sí?, un cuadro que es bastante revelador. Lo voy a ampliar. Lo voy a ampliar para que ustedes tengan una mejor visión. Aquí está. El cuadro se llama Proyecciones de cambios en porcentajes del total de personas pobres en El Salvador. Y ahí ponemos en paréntesis, por favor observar las proyecciones dadas por FUSADES y ESEN, y se refieren a la pandemia COVID-19. Aquí vemos pues que en el 2015, ¿sí?, en el 2015 había un porcentaje alto de pobreza en El Salvador. Vean, aquí lo estoy señalando con la flechita del mouse. Había un 40.62%. ¿Sí? Gracias a políticas públicas, considero yo que esto se bajó a 2 puntos ya en el 2016 y bajó al 38.2%. ¿Sí? Entonces ya en el 17 todavía también se pudo bajar a más. ¿Sí? Es porque hubo políticas públicas. Venimos y en el 2018 también, ¿sí?, también. Y se llegó a un 30.9% de pobreza. Ojo con eso. Pero distinto va a ser la CEPAL con sus pronósticos, ¿sí?, con sus pronósticos, y va a haber un aumento en el 2019, 33.7%.
Si bien no es que más de la mitad o la mitad de la población estaba en pobreza, pero sí, un dato que en términos de porcentaje hable más del 30% es un dato importante. Ahora veamos para el 2020. FUSADE, que es la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, que es un organismo no del gobierno, sino que es un organismo privado, supuestamente independiente, y ya nos revelan para el 2020, miren, un 51.4%. ¿Sí? Del 33 que decía la CEPAL, se sube o se aumenta a un 51.4%. Ojo, sí, Ruth, adelante. Hola, bueno, perdón que me cuesta conectar el audio. Una pregunta, licenciado. ¿Qué parámetros serán los que ocupan para saber estos datos? Pregunto porque realmente 54% de personas pobres. 51.4, exacto. Son datos alarmantes, pues. Correcto. Entonces, ¿qué parámetros serán que habrán utilizado para poder decir esta persona es pobre, este porcentaje de gente es pobre? Correcto. Buena pregunta. Yo les hablé la vez pasada de que ahora hay un índice, se llama el índice Gini se llama. Y el índice Gini habla de pobreza, pero de pobreza multidimensional. Eso de lo multidimensional quiere decir de que se mide la pobreza no a partir solamente, porque también se toma en cuenta, del ingreso económico que se tiene, sino que también el problema se ramifica. ¿Sí? Solo vean el movimiento de los dedos, ¿verdad? Se ramifica y entonces no solo se va a calcular a partir del ingreso, sino que también del acceso a los aspectos fundamentales de la vida. Ojo con eso, así se llama, aspectos fundamentales de la vida. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la vida? Vale. Y ahí creo que se coincide con la persona y con los grupos familiares. Una persona, los aspectos fundamentales de la vida de una persona son la salud, ¿sí? La educación, la cultura, vivienda, ¿sí? La vivienda, el esparcimiento, ¿sí? Todo eso. Entonces, ese índice Gini, ¿sí? También calcula si las personas en situación de pobreza, ¿sí? O han entrado en una situación de pobreza, tienen acceso a eso. Miren compañeros y compañeras, en El Salvador hay gente que tiene empleo, incluso empleo formal, pero no tiene acceso, de acuerdo, por ese salario que tiene, por los ingresos, no tiene acceso a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, una vivienda digna y decente, por ejemplo. También consumir los nutrientes, la comida, con respecto a la comida, si la familia en verdad consume los nutrientes necesarios y suficientes, muchas veces no se logra. Entonces, vemos pues que este índice Gini también calcula eso. Y a partir del acceso o no acceso de esos aspectos de la vida, también
se calcula el índice de pobreza. O sea, no solo a partir del ingreso. Entonces, por eso es que vamos a ver que en el 2020 hay que explicar el cuadrito. ¿Va? Acuérdense que en el 2020, marzo del 2020, irrumpe la pandemia. Y como quiero ver, ¿sí? A las semanas se cerró la economía, a las pocas semanas. Y entonces la gente dejó de ir a trabajar. Y ya hemos explicado qué significa no ir a trabajar para la gente que trabaja en el sector informal. ¿Qué ha significado eso? Y para la gente que tenía empleo formal, ¿qué significó? Y, por ejemplo, mínimo que no te pagaran, que no te pagaran. A muchos así les sucedió. Miren, porque testimonios hay. Mucha gente dice, miren, fíjense que con tal de no perder el trabajo, no estamos recibiendo salario. Pero sí estamos, digamos, ya nos manifestaron de que el empleo no lo vamos a perder. Ojo, otros no. Mire, fíjense que el empleo no lo hemos perdido y nos están pagando, ojo, nos están pagando la mitad de esto. O sea, solo el 50%. Y otros que perdieron sus empleos. Y hasta este momento no lo han vuelto a recuperar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el índice de pobreza aumentó, ¿sí? A un 51.4%. Fíjense que este es el dato de FUSADE, porque está ESEN. ¿Qué es ESEN? La Escuela Superior de Economía y Negocios. Esas son las siglas. La Escuela, ¿sí?, Superior de Economía y Negocios. Esa dice que el 54%. Es todavía más alto. Es todavía más alto. Entonces, vean, el índice de pobreza hoy ya no se mide a partir del ingreso, sino que de otras aristas, de otras situaciones que el ser humano vive y que son muy importantes: la vivienda, la educación, la salud. ¿Sí? Entonces, no solo hay que ver que tenga ingresos económicos, sino que veamos si esta gente está mandando a sus hijos a estudiar, ¿sí? Tienen atención médica, etcétera. Tienen una vivienda digna, si la vivienda es propia o alquilan o están pagando compromiso de venta. De todos esos aspectos es común ahora, ¿sí?, el índice de pobreza se mide. Eso es lo que yo te podría informar. No sé si te quedó claro, ¿verdad? Sería bueno que lo dijeras, porque si tenés otra duda, pues podemos seguir. Bien. Así que este es el cuadrito que nos puede explicar cómo en los últimos años, ¿sí?, en los últimos, ¿qué? En los últimos 5 años, cómo se ha comportado la pobreza, el problema de la pobreza en El Salvador. Entonces, vean, recuérdense que en la diapositiva anterior estábamos hablando de los pobres empobrecidos. Oh, entonces, la gente que está en pobreza y que cada día que pasa, oh, cada mes que pasa, son más pobres. Y eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, por eso es que hablamos de un empobrecimiento. Por eso es que en situaciones coyunturales o de emergencia, yo como sociólogo, me importaría más que detener la pobreza, más que detener la pobreza, es, mire, preocupémonos porque esta gente no siga siendo más pobre de lo que somos. Esa sería la preocupación pertinente. Sí, son pobres, están en una situación de pobreza, claro, pero que hasta allí, que lleguen hasta ese nivel donde han llegado, que
la situación de pobreza no significa que cada día también van a ir escarbando, van a ir socavando, ¿sí? Para llegar a niveles de pobreza más altos. Pero aquí estos datos nos confirman que ha habido, además de pobreza, hay empobrecimiento. Ojo con eso. Otra pregunta que bien podría ser pertinente en el cuestionario. Mire, ¿y qué es eso de pobreza y empobrecimiento? ¿Son igual? ¿Significan lo mismo? No, pero van de la mano. ¿Sí? Van de la mano. ¿Sí? Ahora bien, la preocupación sería combatir el empobrecimiento. Claro, dejemos la pobreza ahí, porque va a haber el momento indicado para empezar a preocuparnos por la pobreza. Pero ahorita, yo como sociólogo, a mí lo que me importa es el empobrecimiento de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que no sean más pobres cada día que pasa. A eso me refiero. Bien, vamos a seguir. Y está la idea siguiente, ¿verdad? Configuración del espacio urbano y el acceso de bienes y servicios básicos en el contexto pandémico. Ojo, estamos hablando del contexto pandémico. Hay otras situaciones que también agravan el problema, pero por honor al tema, por honor al problema, estamos refiriéndonos necesariamente al contexto pandémico. Bien. María de los Reyes, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ahorita. Bueno. Dice, el entorno construido. En El Salvador, los espacios urbanos están configurados por grandes contrastes. Existen asentamientos donde conviven miles de personas con múltiples carencias y a la par o frente a estos asentamientos están los modernos centros comerciales o las mejores colonias residenciales. Es decir, que la exclusión de muchos convive con la inclusión de pocos. Esta exclusión urbana posee a estar tan cerca de los principales centros de poder político, económico y de los medios de comunicación. Permanecen visibles hasta con la aparición de la pandemia. La radiografía de esta realidad se evidenció, aunque no en su totalidad, ya que la naturaleza estructural de dicha situación está bien cimentada multidimensionalmente y el tiempo que ocupó la pandemia COVID-19 para desnudar la escasez de agua, de infraestructura para servirla, el desempleo de sus habitantes y otros problemas. No ha sido suficiente como para implementar políticas públicas. Un año para empezar con seriedad a darle tratamiento a la polémica. Ahí quedémonos. Aquí nos acaba de mencionar lo que veníamos hablando. ¿Sí? Lo que veníamos hablando. Hay un contraste dramático. Hay un contraste que no es agradable. ¿Sí? No es un agrado ver esos grandes centros comerciales, ¿sí? Y inmediatamente una calle nada más separa de ese gran contraste, de esos grandes centros comerciales con las colonias precarias o los barrios precarios o los asentamientos urbanos precarios. ¿Sí? Ustedes pueden venir aquí a San Salvador, los que viven fuera o los que viven en la periferia, pueden venir aquí a esta parte poniente, norponiente de San Salvador y va a ver ese contraste. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, vamos a ver pues que hay una exclusión urbana. ¿Sí? Una exclusión urbana que pese a que está en los centros económicos y políticos, en donde se puede como visibilizar el problema, existe todo lo contrario, una invisibilización. Y eso es terrible.
Eso es grave. Eso es perverso. Invisibilizar problemas. Yo siempre me han oído decir, ¿verdad? Sí, mire, nosotros en El Salvador preferimos barrer, sí, barrer la basura, pero la echamos siempre debajo de la alfombra. No la recogimos. Entonces, esa es una forma de invisibilizar. Esa sería la figura metafórica. Barrer la basura, pero siempre meterla debajo del, de la alfombra. Entonces, no queremos solucionar. ¿Sí? No queremos solucionar. Imagínense todos los anteproyectos y proyectos que había en la asamblea cuando llegó esta nueva asamblea a asumir. Habían proyectos, por ejemplo, el proyecto del agua, ley del agua. ¿Sí? Estaba el de la trata de personas. Estaba el que habían impulsado, por ejemplo, las personas integradas en LGBTI, que se llama la ley del género. ¿Sí? Todo es lo ingavetaron al llegar a la asamblea. ¿Por qué? Porque dicen de que esas leyes no tienen nada a favor de la gente. Simple y llanamente. Solo porque ellos lo dicen. La ley del agua, por ejemplo, desde el 2006. Ojo, desde el 2006 se ha propuesto. Desde el 2006 hasta el momento actual, ¿cuántos años creen que ha pasado esa ley? ¿Sí? Al 2010 son 4. ¿Sí? Al 2020, 14 años. Estamos en el 2021, 15 años. Y estos desalmados vienen y en una forma desdeñosa. No, esto no sirve de nada, hay que mandarlo al expediente. Vamos a comenzar de cero. Eso es terrible. Que vean los problemas de la gente en una forma desdeñosa e irresponsable. Yo no sé, pero ante lo que yo estoy diciendo, si tienen ustedes algún comentario al respecto. Sería bueno también escuchar. Voy a leer este párrafo que también es muy importante. Lo que sí no se puede pasar desapercibido es la necesidad de plantear el problema de lo urbano y la pobreza urbana en particular con la perspectiva del enfoque de pobreza multidimensional. Es lo que me preguntaba Ruth, ¿sí? Que no hay que pasar desapercibido ese enfoque, porque ese es el enfoque más real, ¿sí? Más real, más realista, ¿sí? El enfoque basado en la pobreza multidimensional. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque nos permite tener una certeza de los orígenes y causas, ya que este enfoque sostiene que la acumulación de carencias encontradas en los asentamientos, barrios y colonias pobres no proviene solamente de la falta de dinero o ingresos, sino de un proceso histórico de exclusión que se remonta a las zonas rurales del país, de donde sus habitantes emigraron hacia las ciudades en busca de oportunidades para mejorar su vida. Mire, yo no sé si en sus familias ustedes también encuentran testimonios, más que todo de sus padres o de sus abuelos o bisabuelos, y que les ocurrió eso, que se vinieron del campo para la ciudad en busca de mejores condiciones de vida o de oportunidades. ¿Sí? Ocurre que en El Salvador explicar el movimiento del campo a la ciudad expresa eso, que la gente se vino del área rural a lo urbano buscando esas condiciones. Pero al haber un problema de precarización y de exclusión
y de desigualdad en urbano, ellos no encontraron. Ellos no encontraron también ese, como dicen, ese espacio, esas ventajas que da la ciudad. Como el capitalismo, si ustedes visualizan, el capitalismo considera a lo urbano como su mejor logro de modernidad. Pero vamos a ver que en los países como el nuestro no es un logro, sino que es un problema más. Es un problema más, el cual configura en verdad lo que es el capitalismo, una verdadera deshumanización del ser humano. Entonces, vean, esto es algo que yo quería también plantearle. Aquí está explicado, Ruth, si me estás escuchando, Ruth, aquí está explicado en una forma quizás más teórica lo que es la pobreza multidimensional, y que el índice al que nos referíamos ve toda esa variable. Bien, entonces se habla de carencia. Se habla de carencia en el término que estábamos diciendo anteriormente. Aquí dice, vamos a ver en qué parte. Sí, nos permite tener una certeza de los orígenes y causas, ya que en este enfoque sostiene que la acumulación de carencias encontradas en los asentamientos, barrios y colonias pobres no proviene solamente de la falta de dinero o ingresos, sino de un proceso histórico de exclusión que se remonta a las zonas rurales del país, de donde sus habitantes emigraron hacia las ciudades en busca de oportunidades para mejorar su vida. Entonces, vamos a hablar de esas carencias. Ojo con esto. Entonces, estas carencias son de carácter económicas, políticas y sociocultural. Las carencias que encontramos en los asentamientos urbanos, pobres, ¿sí? Pobres, no en Santa Elena, que también es un espacio urbano. Entonces, ¿cuáles son las económicas? Ruth, ¿nos podrías leer estas carencias económicas, por favor? Con gusto. Bueno. Las carencias económicas, políticas, participación en decisiones y socioculturales. Económicas. Las personas, familias que habitan en los espacios o asentamientos pobres urbanos y precarios carecen de bienes materiales, servicios y empleo, y cuando lo hay es informal, lo que ha hecho difícil acatar las medidas biosociosanitarias para prevenir el COVID-19, fomentando la vulnerabilidad existencial frente a la pandemia. Gracias. Entonces, carencias preexistentes que con el COVID se vinieron a complicar más la vida, ¿sí? Y la prevención contra el COVID. ¿Sí? Entonces, estas carencias, ¿sí?, son unas carencias totalmente palpables. Usted nada más necesita que ojo, claro. Y ustedes, nosotros que estamos aquí en esta cátedra de sociología, tener ojos, pero ojos también de sociólogos. Entonces, estas carencias están vinculadas con las condiciones y capacidad para prevenir el COVID-19. ¿Cuáles son esas carencias? Agua, por ejemplo. El agua. El agua, como ya explicamos en otras oportunidades, en otras clases, vemos que sin agua no se puede prevenir el COVID. A menos que ustedes estos frascos de alcohol gel. Pero el alcohol gel, ¿cuánto vale? ¿Sí?
un bote de alcohol gel está valiendo como $3 en cualquier farmacia o en un súper. Pero la gente no tiene $3. Entonces, esa sería una alternativa, pero la gente no tiene. Entonces, y mucho menos agua de chorro, que llamamos, o grifo. Y si lo tiene, no llega agua. Entonces, es bien complicado. O el problema del empleo, la gente en esos lugares no tiene empleo formal. Y si tienen empleo, en el mejor de los casos, es informal. Ojo con eso. Bien, pero también vamos por el lado de las carencias políticas. Y esto yo quiero que le pongamos mucha atención a qué nos referimos. A las carencias políticas. ¿Qué es una carencia política? Y vamos a leer acá. Vamos a ver, Keiri Hernández, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? ¿Está con nosotros, Keiri? Sí, acá estoy, Liz. Bueno. Sí, claro. Adelante, Keiri, por favor. Dice, políticas. Al carecer de educación en todos los niveles y del empoderamiento ciudadano, los habitantes de los espacios urbanos pobres no plantean con una posición oportuna, consciente, organizada y movilizada, es decir, política, sus condiciones históricos sociales plasmadas en proyectos de y para la vida a corto, mediano y largo proyectos y largo plazo, perdón. Y más ahora que la pandemia COVID-19 acecha la vida como colectividad e individualidad, pero también de la vacuna en contra del coronavirus. Gracias. Bien. Las políticas, entonces, que se refieren a la posición política de uno, y ya hablamos nosotros la vez pasada cuando empezamos a hablar del impacto de la pandemia en lo político, ¿sí? En lo político. Entonces, ¿a qué nos referimos a esta carencia? ¿Sí? La gente no tiene educación en muchos de los niveles, no hay educación. Pueden haber excepciones, claro. Ustedes, lo humano así es. Puede haber como una generalización de una variable o de una característica, pero dentro de esa variable o de esa característica pueden haber excepciones. Pero este es algo ya de metodología de investigación, que ustedes cuando lleguen a la materia, ustedes como que lo van a poder visualizar. Entonces, se carece de educación en todos los niveles, primaria, básica y educación superior, y del empoderamiento ciudadano, ¿sí? Y del empoderamiento ciudadano. Yo quisiera que este término me lo explicara, por ejemplo, Ruth López. Yo la vez pasada te escuché tu experiencia que tienes con la ONG, con la que tú trabajas, y tengo entendido que ustedes están vinculados al empoderamiento de la gente. ¿Podrías decirnos algunas ideas, por favor? Pues más que todo, nosotros trabajamos con las mamás, ¿verdad? De los niños. Lo que tratamos de hacer es que las madres, desde que están embarazadas, sepan que los niños pueden aprender muchas cosas desde el embarazo. Correcto. Y cuando nacen, les enseñamos acerca de la estimulación temprana, y cuando los niños pasan de los 6 meses, se les enseña acerca de la primera infancia, el aprendizaje con la primera infancia. Entonces, de alguna manera, las madres van entendiendo que la educación no solo se le debe de encargar a los centros educativos, sino que la educación empieza desde casa. Y que las madres o padres también, porque hay algunos padres que se involucran mucho en el aprendizaje de los niños, ellos entonces toman la responsabilidad de la educación. Y al final las escuelas se convierten nada más
en un puente para el aprendizaje, pero la responsabilidad cae sobre los padres. Correcto. Eso es lo más importante de esta enseñanza.